Agradezco mucho que me hayan puesto esta conferencia porque precisamente... porque el nombre de la conferencia se llama Necesidades insatisfechas en enfermedad inflamatoria intestinal, hacia dónde tenemos que ir. Y yo digo que agradezco mucho que me hayan puesto esta conferencia porque hace poco asumí la presidencia de PANCO y yo creo que uno como presidente de PANCO tiene que saber para dónde va a ir de enfermedad inflamatoria intestinal a futuro. Entonces, agradezco y espero pues plantearles en los siguientes minutos lo que yo pienso que son las necesidades insatisfechas en enfermedad inflamatoria intestinal. Lo primero que voy a mencionar es que epidemiológicamente la enfermedad inflamatoria intestinal se comporta como una guitarra, y en un país tan musical como este, donde vemos que las cuerdas o la frecuencia de las cuerdas que pueden ver acá, ¿cierto? Al principio son destempladas, se escucha muy poco el ruido que escuchamos es la prevalencia, mientras que el tono que dan las cuerdas es la incidencia. A medida que se van apretando las cuerdas acá, ¿por qué se va apretando? Por cambios en dieta, cambios en la microbiota, cambios en el estilo de vida, el tabaquismo, por ejemplo, la genética que permanece estable, ambiente, polución, consumo de plástico, y definitivamente tenemos más opción hoy en día de diagnosticar la enfermedad. Hay muchos más centros de colonoscopia hoy en República Dominicana que hace 20, 30 años. Hay muchos más especialistas en gastroenterología hoy que hace 20, 30 años. Entonces cada vez vamos a diagnosticar más la enfermedad. Por lo tanto, nosotros en Latinoamérica estamos en cuanto a etapa epidemiológica, estamos en un estadio no de emergencia, donde apenas empezábamos, que el caso del doctor Julián, que el caso de la doctora Galeano, que el caso de la doctora Parra, no, sino ya una aceleración en la incidencia con muchos más casos que estamos ahorita, y probablemente vamos a llegar a un estado de prevalencia compuesta, que es ya donde están países desarrollados, Norteamérica, Europa, Australia, en fin. Recientemente publicamos un artículo con la doctora Parra donde la prevalencia en colitis ulcerativa para 2021 es de 30 casos por 100.000 mientras que para enfermedad de Crohn es de 5 por 100.000, ¿no? Entonces, esos son más o menos datos recientes de Colombia que pueden orientar un poco lo que puede estar pasando en Latinoamérica. Ya había mencionado algo sobre qué pasa en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerativa, ¿no? Las dos son enfermedades progresivas donde tenemos una ventana de oportunidad de tratamiento que es acá antes de que empiecen las complicaciones, ¿no? Estenosis, fístula, cirugía, otra estenosis, otra cirugía, ¿no? Entonces, para modificar la enfermedad hay que tratar acá, que es lo que se ha visto que pasa normalmente en estos pacientes con enfermedad de Crohn. Y también es lo mismo en colitis ulcerativa. Si no detectamos temprano la enfermedad, van a haber cambios de la mucosa, se extiende la enfermedad, se forman estenosis, hasta las complicaciones menos deseadas, que son las estenosis, la displasia y la colectomía, ¿no? Que es alrededor de 10% de los pacientes con colitis ulcerativa a 10 años van a terminar sin colon. Entonces, el primer reto que yo creo que debemos tener nosotros en Latinoamérica es un diagnóstico temprano y educar, ¿okay? Y educar es súper clave. Entonces, todo en enfermedad inflamatoria intestinal hay que hacerlo pronto. Diagnóstico pronto, estratificarlo pronto, tratamiento temprano, sobre todo en enfermedad de Crohn, un monitoreo estricto de estos pacientes va a hacer de que las complicaciones, si van a llegar acá con el tiempo, pues se disminuyan, ¿no? Y probablemente lleguen acá, lo cual es muy importante para los pacientes. Una reciente revisión sistemática de 11 estudios, más de 6.000 pacientes, demostró que alrededor de los pacientes que más se retrasan en cuanto al diagnóstico tienen más chance de que el paciente lleve a cirugía, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa. Por lo tanto, es un objetivo bien importante que hay que tener en cuenta. Miren este estudio bien interesante sobre la calidad del entrenamiento a fellow en Estados Unidos en enfermedad inflamatoria intestinal, fellow de gastro, pues. O sea, qué tan confiable estaban los fellow de gastro entrenados para tratar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Solamente 28%, o sea, de 100, solamente 28 se sentían con confianza para diagnosticar, para tratar, para manejar complicaciones de enfermedad inflamatoria intestinal. Eso en Estados Unidos. Recientemente nos mostró Daniel Ginar, que va a ser el próximo, es actual vicepresidente de la DGTQ, hicieron una encuesta Semergen, que es el grupo de médicos de atención primaria en España, con 157 gastros y 222 médicos de atención primaria. Entonces, ¿cómo es la relación entre los médicos de atención primaria y los gastroenterólogos?
Entonces, buena, los médicos, los gastroenterólogos decían 43%, 34%. Si no tenemos buena relación con los médicos de atención primaria, no tenemos contacto con ellos, ¿cómo vamos a hacer para disminuir esta brecha en cuanto al diagnóstico temprano de enfermedad inflamatoria intestinal? Lo otro, ¿cómo se siente un médico de atención primaria para diagnosticar temprano una enfermedad inflamatoria intestinal? De 1 a 10 se pusieron 6,5 y para tratarlo 5 sobre 10. Miren que eso también es importante. Por lo tanto, tenemos una brecha aquí de educación. Yo siempre digo, miren, los pacientes con colitis ulcerativa severa llegan a las urgencias y nunca lo atiende un gastroenterólogo. Nosotros no estamos en las urgencias. Lo atienden médicos de atención primaria, médicos urgentólogos. ¿Cuántas clases a uno durante su formación en enfermedad inflamatoria intestinal le dan de enfermedad inflamatoria intestinal? Durante la medicina general, ¿cuántas clases? A mí por lo menos una sola clase, de media hora, 45 minutos. Entonces uno con una sola clase de 45 minutos, ¿cómo se va a frentear un paciente tan complejo con una colitis ulcerativa aguda severa o con una fístula que llega a urgencia? ¿Okay? Entonces en esto tenemos que centrarnos y mejorar. Objetivos terapéuticos y monitoreo estricto. Ya mencionaron esto. Sobre el target, ¿cierto? Definitivamente necesitamos llegar a la cicatrización endoscópica en los pacientes, normalizar la calidad de vida y que el paciente no tenga discapacidad y optimizar los tratamientos, ¿no? Como siempre digo, la flecha roja es la que más me gusta porque si tú tienes un tratamiento que no funciona, que además tiene riesgo para el paciente, pues no debes continuarlo, probablemente tienes que hacer modificaciones o lo optimizas o lo cambias. Otros targets formales, no formales todavía, como la cicatrización histológica y la cicatrización transmural, pues vamos a ver ahorita pues, que vamos a decir un par de diapositivas con respecto a eso. Sin embargo, miren este estudio se llama PODCAST, es un estudio que hicieron en Europa de varios centros de referencia de enfermedad inflamatoria intestinal, donde vieron qué tanto estamos siguiendo el STRIDE-2. O sea, sí, el STRIDE-2, esa diapositiva que acabamos de mostrar, miren que todos los hemos presentado, los que estamos acá, la hemos presentado en nuestras presentaciones, pero ¿qué tanto lo estamos siguiendo? Hicieron un estudio que incluyeron centros de referencia de enfermedad inflamatoria intestinal de Bélgica, de Holanda, de España, de Italia, y solamente el 50% de los pacientes en Crohn y 50% de pacientes en colitis ulcerativa se está cumpliendo el objetivo de STRIDE. ¿Será que no estamos controlando bien al paciente? ¿Será que nos estamos quedando con medicamentos que no funcionan y no logramos los objetivos terapéuticos? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y voy a insistir un poco, y aquí voy a hacer un poco sobre la necesidad de que nosotros sepamos los índices histológicos. En Crohn no hay consenso, pero en colitis ulcerativa probablemente sí. Miren, hay varios índices histológicos, escojan el que quieran, pero sepan interpretar el que el patólogo le reporta. Para esto, la tarea es, siéntate con el patólogo, explícale al patólogo que histológicamente te defina o te clasifique la severidad de la biopsia y síguelo. Nosotros en nuestra institución seguimos el índice histológico de Nancy, básicamente si hay úlcera es grado A4, eso lo sabe uno hasta con la endoscopia, pero por ejemplo, si hay neutrófilos, hay inflamación aguda siempre. La clave sería que no hubiese neutrófilo. Si el infiltrado inflamatorio es crónico, es mejor y definitivamente grado 0 cuando hay muy poco infiltrado crónico o no hay. Entonces, eso es importante. Ahora, yo digo que tenemos que llegar siempre a lograr remisión histológica, probablemente no es el objetivo siempre y no es lograble siempre. Sería lo ideal. Pero por lo menos saber qué actividad histológica tiene el paciente, no te cuesta más en la misma biopsia que toma para ver actividad y todo, pues el patólogo va a hacer el diagnóstico y es un dato adicional como la calprotectina, en fin, como otras cosas. ¿Y por qué es importante, ojalá, lograr actividad histológica? Porque los pacientes que tienen, además de remisión endoscópica, remisión histológica, tienen menos chance de recaída. Entonces es mucho mejor tener endoscópica e histológica el paciente cicatrizado. Ya se había comentado y solamente para recalcar la importancia hoy en día del ultrasonido intestinal, nosotros recientemente ya estamos aprobando y invito, por lo menos se van a invitar por países, pero vamos a través de las sociedades de gastroenterología y de los grupos de enfermedad inflamatoria intestinal, invitar por lo menos a 2 personas de cada país a hacer vamos a hacer un módulo IBUS en el próximo centroamericano de gastroenterología que se va a hacer en Panamá en agosto. Ya tenemos el contacto, por PANCO estamos haciendo todas las gestiones, hay que conseguir la plata, pero yo creo que eso va. Tratamiento temprano,
importante de hacer tratamiento temprano. Miren, por ejemplo, esto. Desenlaces acumulados en colitis ulcerativa. En colitis ulcerativa tú tienes alrededor de, aquí yo creo que exageraron, pero alrededor de un 70% de los pacientes tienen un curso favorable que solamente con mesalazina de tratamiento tienen. Hay un porcentaje, 20-30%, que algunos van a terminar en colectomía, otros van a terminar en biológicos. Entonces, lo importante es que este paciente que tienen un alto riesgo de complicaciones, hay que atenderlos así, o sea, en forma agresiva, en forma pendiente de todo eso, no subtratarlo. Pero lo contrario también es cierto, si tú tienes un paciente leve a moderado, lo puedes tratar con mesalazina, no le vas a poner biológico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta y lo que quiero manifestar en esta diapositiva. Lo mismo en enfermedad de Crohn. Miren, en enfermedad de Crohn tienes un 60% de pacientes con un comportamiento favorable, pero tienes un 40% que van a hacer comportamiento penetrante, estenosante, los cuales no puedes subtratar. En estos pacientes tienen que ir con toda con el tratamiento. Entonces, ni sobretratar ni subtratar a los pacientes, por lo tanto hay que estratificarlos muy bien. Hay muchas terapias, miren, cada vez tenemos más terapias, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa. Recientemente pues hablaron de upadacitinib, ya está también guselkumab, también hablaron, probablemente va a llegar más adelante mirikizumab. Ya hay presentaciones de Evedo y de infliximab subcutánea, que eso a veces puede facilitar el tratamiento de esta enfermedad. Pero, ¿a qué voy? En cuanto a que es importante un tratamiento temprano, sobre todo en enfermedad de Crohn. Es una revisión sistemática que hizo Sharon Ben-Horin de Israel, donde 25 estudios aleatorizados controlaron. Miren cómo en Crohn sí se justifica tratar temprano. Si tú tratas temprano en Crohn, los índices de remisión van a ser mayores que si tratas en forma tardía. Esto no se ha demostrado en colitis ulcerativa. Por lo tanto, en colitis ulcerativa de entrada, empezar con biológicos, se remite solamente a pacientes con crisis severa que no respondan a esteroides. O sea, esos pacientes ya es otro fenotipo diferente. De lo contrario, siempre debemos empezar en forma ascendente con mesalazina y pues, dependiendo de la evolución terminar en biológico. Pero eso sí se da en enfermedad de Crohn. Y el estudio que ha estado de moda en los últimos 2 años, el estudio Profile, donde hicieron un tratamiento step up, básicamente de entrada empezaron infliximab y azatioprina, y otros grupos fueron empezando de a poquito y hasta llegar allá. El promedio, la ventaja de este estudio es que colocaron pacientes con diagnóstico de enfermedad de Crohn reciente, en promedio tenían 31 días de haberse apenas diagnosticado la enfermedad. Todos activos, un Harvey Braza por encima de 7, y miren los resultados, ¿no? Los pacientes que se trataron de entrada con infliximab más azatioprina, comparado a lo que se le hacía el tratamiento ascendente, le fue mucho mejor. A 48 semanas, mejores tasas de remisión libre de esteroides, de cirugía, mejores tasas de remisión endoscópica. Entonces, es un estudio bien interesante que está demostrando eso. Ahora, ¿cuál es el mejor biológico? Yo siempre digo, el primero porque es el que tiene más chance de lograr respuesta, ¿no? Entonces, en promedio, en los diferentes estudios, primera línea, la tasa de respuesta es 60%. Pero ¿qué hacemos con el 40% restante? En segunda línea, ya el de segundo va perdiendo 40%. Tercera línea, 50%. Y ya cuarta línea, probablemente ya la conducta va a ser cirugía, si es que es posible. Entonces, ¿cómo se está haciendo eso? Estamos en la evolución de las terapias combinadas. Ya mostraron 3 terapias combinadas en un caso, pero miren que tradicionalmente hemos combinado terapia, hemos combinado inmunomodulador más biológico, y actualmente estamos combinando biológico con pequeñas moléculas, o 2 biológicos, anti-TNF con Vedo, o anti-TNF con interleuquina 12-23, ustekinumab, por ejemplo, o estamos ya combinando pequeñas moléculas, pues de pronto un JAK con un inhibidor de S1P. ¿Qué desventajas tiene esto? Seguridad, costos, obviamente si usas 2, 3 biológicos va a ser mucho más costoso para el paciente. Beneficio, pues definitivamente en pacientes refractarios o de alto riesgo puede ser una opción. Por ejemplo, en fístulas perianales se está usando mucho terapia combinada y estudios para eso. ¿Se ha demostrado esto? Sí, ya hay un estudio que se llama el estudio Vega en colitis ulcerativa, donde combinaron en pacientes que no habían recibido anti-TNF, ni habían recibido anti-interleuquina 12-23, ni interleuquina 23, la combinación fue mejor tanto para lograr respuesta clínica como remisión clínica a 38 semanas de seguimiento. Entonces, es una opción que va a ser muy importante para esta diapositiva, que también ya la han mostrado, donde queremos romper el techo terapéutico. ¿Cuál es el problema del techo terapéutico? Que estamos acá, estamos un 30% del nivel de remisión. ¿Por qué no echamos para arriba?
Entonces, diagnóstico temprano, ya lo dijimos, diagnóstico preclínico, ojalá, nuevas combinaciones, ya los mencionamos, monitoreo no invasivo ya se ha mencionado, por lo tanto, todo esto es importante, todo esto va a ser importante para romper este techo terapéutico. Tratar más allá de la inflamación, sí, estamos hablando de calprotectina, de ultrasonido, de endoscopia, de histología, pero ¿qué le importa a los pacientes? Los pacientes lo que más le importa no es que cómo está la endoscopia, cómo está el esteroide, cómo está eso, no. Al paciente lo que más le importa es que mejore su calidad de vida, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa. ¿Y qué es calidad de vida para el paciente? Esto que no le preguntamos nunca, ¿no? ¿Tienes buen estado nutricional? ¿Tienes buena función sexual? ¿Tienes buen estado mental? ¿Tienes fatiga? No, nosotros estamos, ¿cómo va la calprotectina? Ah, bueno, ¿cómo está la biopsia? Ah, bueno, ¿cómo está la colonoscopia? Y resulta que es tan fácil medir un estado nutricional haciendo dos preguntas. Este se llama el Malnutrition Universal Screening Tool, se llama MOST, y básicamente tú simplemente midiendo el índice de masa corporal, te da 0, 1, 2. Si tiene menos de 18, tiene 2 puntos. Midiendo qué tanto ha perdido de peso en los últimos 3 a 6 meses. Menos 5 te da 0, más de 10 te da 2 puntos. Y ya con esos dos datos tienes 0 puntos, riesgo bajo, 1 punto, riesgo intermedio y 2 o más puntos, riesgo alto. Ahora, ¿qué dice el MOS? Dice que tú estás midiendo el riesgo de nutrición, pero tú no eres nutricionista, probablemente mándalo al nutricionista para que le haga un esquema nutricional al paciente. Eso es importante, eso en 10 segundos uno puede hacer esas dos preguntas y el paciente lograr eso. Depresión. ¿Cuándo preguntamos por síntomas depresivos al paciente? Miren, 47% de los pacientes, hay un 47% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que sufren de depresión. Eso es bien alto en nuestra revisión sistemática de 26 estudios. Y hay escalas de depresión, claro, hay una que se llama la PHQ-9, que obviamente a todo paciente no lo hago, pero en un paciente que tú sospeches depresión, pues le haces esto. Y es esto, no, pocas ganas o interés en hacer las cosas, cada todos los días, 3. Entonces te va dando el puntaje, es de 0 a 27, mientras más puntaje, más riesgo de depresión. Ahora, nosotros no somos psiquiatras, pero sí lo podemos al psicólogo o al psiquiatra para que traten a este paciente que probablemente tenga depresión. Siguiendo, ansiedad. 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen ansiedad. Revisión sistemática, 26 estudios. ¿Hay escala para medir ansiedad? Sí, las que se llama GAD-7, donde son 7 preguntas que le haces al paciente y mientras más tenga, más llega al 21, tiene ansiedad el paciente. ¿Qué haces con él? No lo trates, si no quiere, pues, si te sientes capaz, trátalo, pero si no, remítelo, porque es muy maluco vivir con ansiedad. Fatiga, otro síntoma muy frecuente en estos pacientes. Esta revisión sistemática, 47% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen fatiga. Y pensamos siempre que la fatiga es por anemia y resulta que corregimos la anemia y la fatiga persiste. Esto da para una charla diferente, pero miren acá, si el paciente está activo tiene 72% de chance de fatiga, si el paciente está en remisión tiene 47% de chance de fatiga. ¿Hay cómo medir la fatiga? Sí. Tenemos el FACIT 052, donde tiene una escala y dependiendo del resultado, pues si el paciente tiene más o menos fatiga y haces la intervención. Disfunción sexual, nunca lo preguntamos, pues es necesario. Miren, importante, 50% de los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen disfunción sexual. Eso casi nunca lo vamos a preguntar. Enfermedad activa, 75% tiene disfunción sexual, enfermedad inactiva, 34%. Por lo tanto, es súper importante también determinar eso. Y lo otro, la alteración productiva. Es bueno preguntar al paciente, mira, tienes trabajo, lo perdiste. Se ha visto que pérdida de la productividad en 39% de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Eso se ha documentado, $5,131 por persona por año. Y miren, pacientes, casi que 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal han perdido su trabajo por esta enfermedad. Entonces, lo que voy es que tenemos que tener un manejo holístico del paciente, no solamente pensar en la inflamación, pensemos en esta parte psicológica. Hoy en día se llama el psychological healing, o sea, en base de cicatrización mucosa, no, cicatrización psicológica también en estos pacientes. Por último, necesidad de equipos multidisciplinarios y centros de excelencia. Nosotros somos los que debemos liderar como gastroenterólogos, pero necesitamos coloproctólogos, necesitamos enfermeras, necesitamos un radiólogo, necesitamos un nutricionista en nuestro grupo.
y ampliarnos a patólogo, psicólogo, enfermera que cuida las ostomías, hepatólogo, reumatólogo, dermatólogo, en fin, eso es lo que hacemos un grupo y eso es lo que estamos tratando de hacer con PANCO. 1 minuto y termino. Centro de Excelencia de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de PANCO, sí, tenemos 19 centros de excelencia, empezamos en Colombia, 6 grupos, Chile ya tiene 5, Uruguay tiene 2, Argentina, México, Brasil y República Dominicana tiene 1. La verdad que felicito mucho a Verónica que lidera ya el grupo y ojalá hubiesen más, ¿no? Hay otra propuesta acá en Santo Domingo, ojalá vamos a apoyar, necesitamos un poco de recursos por parte para poder seguir apoyando esto, pero tengan la seguridad que mientras esté de presidente voy a hacer todo lo posible para que eso pueda hacerse realidad. Entonces, esto es un consenso publicado hace 2 meses por Virginia Solitano, fue un consenso de 20 miembros, de 330 individuos participaron en una encuesta, hubo pacientes también allí, donde básicamente se resumen las necesidades que les he mencionado acá. 1, entender la epidemiología global. Definir modelos de cuidado, clave en los centros de excelencia. Definir estrategias de tratamiento, más temprano en Crohn que en colitis ulcerativa, es súper importante. La educación médica, no solamente nosotros venimos muy frecuentemente a este tipo de eventos, pero no nos olvidemos de del personal de atención primaria que es el que está viendo diario a estos pacientes. Integrar a los pacientes no solamente como la parte de la colonoscopia, la calprotectina, ahora el ultrasonido, sino también la parte psicológica del paciente, todo depresión, ansiedad, fatiga, la parte sexual es súper importante. Para finalizar, quiero dejarles una invitación desde ya a todos al Congreso de PANCO, de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que vamos a realizar en la ciudad de Cartagena del 16 al 18 de abril de 2026. Están todos cordialmente invitados. Por favor, presionen la industria para que los inviten y de verdad que los esperamos en Cartagena. Mil gracias a todos por la atención.